Bendiciones, mi estimado amigo, mi estimada amiga oyente, mi estimado hermano, hermana en Cristo. Es un placer estar con ustedes en una cuenta a través de esta emisión, a través de este audio. Pues me siento nuevamente contento de estar con ustedes, compartiendo la palabra de Dios y a la vez aprendiendo también de la palabra de Dios, que es lo importante en nuestra vida, principalmente porque nos ayuda a nuestro correcto funcionamiento. Sí, y hablo de correcto funcionamiento porque nos ayuda a irnos perfeccionando día con día y también si hemos cometido errores también a tratar de restaurar esos errores, o mejor dicho, restaurar esos errores. ¿Sí? Y bueno, me siento muy contento de estar con ustedes y vamos a compartir la palabra de Dios. Y quiero ir primero que nada al libro de Salmos, capítulo 32, versículo 1. Y nos dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. ¿Sí? Y aquí hay algo muy importante, dice que es dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Es hermoso no tener esa carga de conciencia, esa culpabilidad. Es hermoso estar libre de todas esas cosas que nos acechan en la mente, ¿sí? Porque hemos reconocido que el Señor nos ha perdonado y hemos creído que el Señor nos ha perdonado principalmente, ¿no? Es importante que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, debemos creer que Dios nos perdona, ¿sí? El apóstol Juan nos asegura, y lo podemos leer en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Nos asegura, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esta es una promesa hermosa, una promesa bíblica. Si llegaras a tropezar y llegaras a pecar contra el Señor ahora, después tal vez de haber recibido a Cristo, puedes confesar tu pecado al Señor y Él te perdonará y te limpiará por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Nos comentaron una vez que en un instituto bíblico una maestra eh, comentó y dijo lo siguiente: ahora que recibimos a Jesús en el corazón, Dios nos puso una camiseta blanca y nos mandó a trabajar en una carbonería. Ahora nosotros tenemos ropas blancas, pero en la vida se sigue desarrollando un mundo muy parecido a una fábrica de carbón. Es muy difícil caminar por los pasillos de esta fábrica, sentarse en sus sillas y no mancharse. Lo bueno es que Dios está dispuesto a limpiar tu ropa, a limpiar mi ropa, para que cada día se vea igual de blanca como el primer día. ¿Sí? Ahora, fíjense que hay una pregunta que hay que responder y es la siguiente. Ya hablamos de que Dios perdona los pecados, pero hay una pregunta que siempre va a salir y es la siguiente. ¿Puede Dios perdonar todos los pecados? ¿Sí? Dice, ¿puede Dios perdonar todos los pecados? Y sabemos que sí, por supuesto que sí. Uno de los motivos principales por los cuales Jesús vino a la tierra fue para perdonar los pecados. Jesús mismo afirma, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y esto lo leemos en Mateo capítulo 9, versículo 6. ¿Sí? Fue el amor de Dios que lo impulsó a enviar a su Hijo para morir en nuestro lugar a fin de que pudiéramos gozar del perdón de nuestros pecados. Y nos dice en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
No se puede expresar mejor lo que el apóstol Pablo dice. Él mismo siendo un pecador perdonado. Nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonar todos los pecados. Y también en el Salmo 103, versículo 12, ¿sí? Nos dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Por eso debemos reconocer nosotros, ¿sí?, que el Evangelio son buenas nuevas. Buenas nuevas y, como decíamos aquí, buenas noticias, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, un ejemplo del caso del rey David. Sus pecados son bastante contemporáneos. Fíjense los pecados: la lujuria, el adulterio, el asesinato, la mentira, ¿sí? Como lo encontramos realmente escrito en el pasaje de 2 Samuel, capítulo 11 y capítulo 12, ¿sí? A pesar de lo terrible que fueron estos pecados, la Biblia relata el arrepentimiento del rey David y el perdón de Dios, ¿sí? Y lo podemos leer en el Salmo 32 y el Salmo 51. Ahí está el arrepentimiento del rey David, ¿sí? Las palabras que le expresaba a Dios. Ahora, la Biblia nunca minimiza la gravedad del pecado, sino que magnifica la gracia de Dios para perdonarlo, ¿sí? Ahora bien, quiero que notemos algo muy importante: el contraste en las siguientes palabras del apóstol Pablo, comenzando con las malas noticias. Y nos dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 10. No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Ahora, esos son prácticamente malas noticias para nosotros, que si tú la lees, dice, y si hay una persona que está en pecado y está cometiendo estos errores, dice, son las malas noticias. Pero ahora vienen las buenas noticias. Y ahí lo vemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Ahora dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Ahora, una muy buena pregunta es, ¿hay pecados que Dios no perdona? Y si los hay, ¿cuáles son? Esa es una pregunta básica, o una pregunta que nos hacen muchas veces. Ahora, Jesús advierte, y lo podemos leer, y es importante, en Marcos capítulo 3, versículo del 29 al 30, en Mateo capítulo 12, versículo 31 al 32. Y aquí Jesús advierte que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y esto es el pecado de llamar al Espíritu Santo inmundo y de atribuir y acreditar las obras del Espíritu Santo a Beelzebú, es decir, al diablo. Es una rebelión contra Dios cuando uno endurece el corazón y, al observar una obra del Espíritu Santo, alega que la obra fue hecha por el poder de Satanás. Y así ha habido muchas veces, ¿sí? Hay que pedir a Dios discernimiento, ¿sí? Y para poder discernir las cosas que el Espíritu Santo hace. ¿Y por qué muchas personas no creen en la sanidad muchas veces que el Señor da a través de los siervos de Dios? Muchas veces no creen en nada. Hay personas apáticas. Ahora, la gente que comete este pecado no perdonable termina con el corazón tan endurecido que su conciencia deja de molestarles cuando cometen pecado.
y tampoco buscan ayuda. Y hay de ese tipo de creyente. Desafortunadamente hay creyentes que viven bajo una nube de culpa falsa, debido a que imaginan que han cometido el pecado no perdonable. Y así cristianos, por ejemplo, notamos a muchos, y yo me preguntaba el otro día, les comento esto porque es real. Yo comentaba hace un tiempo con unos compañeros y hermanos en Cristo, por supuesto, de que nosotros antes en el liderato veíamos nosotros que había personas o líderes que se veían tan fuertes, se veían, vamos a decir que con ganas de servir al Señor, y además trabajaban con ganas de servir al Señor, y después los vemos y están completamente separados de Dios. Le hablas de la palabra y no, siguen en su mundo. Y a veces eso me hace preguntarme, ¿será que cometieron ese error no perdonable? Que blasfemaron contra el Espíritu Santo. Porque nota que le hablas de la palabra y siguen en lo mismo. Entonces, sin embargo, también puedes encontrar el caso de personas, y esto te lo comento, que tú le hablas la palabra y se arrepienten y vienen al Señor. Qué precioso es porque lo aceptan. Y hay personas que no, como estos que les hablan la palabra y ya no quieren nada. Entonces puedes notar algo que tal vez nos pueda ayudar para poder entender el por qué. Ahora bien, sin embargo, cuando nosotros encontramos a un creyente, decíamos hace un momento, que viven bajo una nube de culpa falsa debido a que imaginan que han cometido el pecado no perdonable, sin embargo su corazón aún es sensible a la voz del Espíritu Santo, y el hecho de buscar ayuda es señal de que no cometieron tal pecado. Los mismos versículos del libro de Mateo capítulo 12 dan esperanza cuando dicen, y eso lo podemos leer en Mateo capítulo 12 versículo 31. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia. ¿Sí? Hasta aquí son algunas cosas que podemos observar. Ahora, una cosa muy diferente, y esto lo platico también porque me ha llegado también, y eso, hablando del Señor, es esto, bueno, hablando de las cosas de la palabra de Dios, ¿no? Pero a veces tal vez nos topemos que tal vez tú confieses tus pecados. Por ejemplo, cuando se trata de la iglesia, que cometiste un error, ¿no? Y a veces uno se pregunta, fíjate que, y voy a poner un caso, por ejemplo, un músico. Supongamos que comete un error y el pastor dice, ¿sabes qué? Bájate, ya no vas a tocar. Y te bajan y ya no tocas. Ya prácticamente te castigó el Señor por medio del pastor. Ahora bien, había una pregunta que me hacían y me decían, oye, ¿y quién castiga al pastor cuando comete errores? O sea, ¿viene directamente de Dios el castigo? Y si viene directo de Dios el castigo, ¿por qué a mí me reprende él y ya no me deja tocar? Y él sigue predicando a pesar de sus errores. Fíjense esta pregunta. Y eso es algo que nosotros debemos ir detallando para responder. O sea, son algunas controversias, porque a veces tú puedes pedirle perdón a Dios, pero de repente el hombre no te perdona. Y ahí tienen eso. Entonces, vemos que hay a veces, ¿cómo se llama? Culpabilidad, o tal vez falta de perdón en algunos de los dos. Puede ser en el pastor, puede ser en la persona, no lo sé. Pero ahí hay que analizar bien los puntos, porque eso va a venir muchas veces a nuestra vida. O de repente vas a ver que en la iglesia tú llevas tiempo, ¿no? Y tratas de luchar, tú estás luchando y de repente ves que llega uno al liderato y te preguntas, bueno, ¿y por qué a mí no me toman en cuenta? ¿Por qué esto el otro? ¿Y por qué el pastor toma en cuenta al otro y a este no y este sí? Y bueno, pero si se acaba ya tiene tiempo y bueno, hay muchas controversias que uno va a ir viendo. Y a veces te preguntarás, ¿será que es porque pequé o he pecado demasiado? No sé, te has de hacer la pregunta. Pero Dios es el que perdona tus transgresiones. Acuérdate que es Dios el que evalúa. Si tú ya confesaste tu pecado y tienes ese problema, Dios ya te los perdonó. Y no tienes por qué estar con eso. Si la persona, por ejemplo, el pastor oye, no te perdonó, no ha perdonado, el problema es de él. Tú ya saliste de eso, tú ya confesaste tus pecados. Y prácticamente recuerden esto, aquí en la tierra no califica el hombre.
El hombre te puede calificar con 10. Hasta te aplauden cuando haces buenas obras. Hasta te aplauden cuando haces buenas cosas. Sí, aquí. Y puede ser bien, pero cuando cometes errores no te aplaude nadie. Pero cuando tú estás con el Señor, ¿sí? Las calificaciones vienen de arriba. Lo que tú hagas, y prácticamente el Señor lo dice, lo que tú hagas discretamente, Dios lo está viendo. Todo está viendo. Y allá arriba están tus calificaciones, cómo vas, ¿sí? Y eso es muy importante, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que Dios nos perdona. Y vuelvo a leer nuevamente, y vuelvo a repasar el Salmo 32:1. Dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Y te invito también, para agrandar este tema, a leer los capítulos del Salmo, de los salmos siguientes. Por ejemplo, el capítulo 32, el Salmo 32, perdón, el Salmo 51 y el Salmo 103. Del libro de Proverbios te invito a leer el capítulo 28, el versículo 13. En el libro de Efesios, el capítulo 1, versículo 7. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 38. Y en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 14 y capítulo 2, versículo 13. ¿Sí? Capítulo 2, versículo 13. Ahora bien, esto te invito para que tú aún más enriquezcas este tema. ¿Sí? Y ahora ahí donde estás, te invito a hacer esta oración conmigo y decir: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te alabo en este día y reconozco mis pecados. Aquellos pecados que me cargan de culpa y me alejan de tu presencia. Me arrepiento, te los confieso y me aparto de ellos buscando tu voluntad. Ahora te ruego que perdones y me restaures a una vida victoriosa. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, mi estimado amigo, mi estimada amiga oyente, y este fue el tema de hoy, esperando que haya sido de bendición para tu vida. Y recuerden, pueden seguirme en las redes sociales si gustan. Estamos como Luis Roberto Aquino, estamos con Roberto Aquino, perdón, y ahí estamos en las redes sociales. Me pueden seguir con todo gusto. Y pues muchas gracias por su atención, muchas gracias porque están con nosotros escuchando estos temas. Les bendecimos en el nombre de Jesús y nos vemos hasta la próxima.